Entonces partimos en el capítulo 22 y Pablo dice: varones, hermanos y padres, oíd mi defensa ante vosotros. Y al oír que le hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, porque él se manejaba en idioma y todo esto. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso y Cilicia, pero criado en esta ciudad, intuido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Entonces lo halaga también y le dice que así como él, también son ellos, ¿ya? Porque esto le gusta este tema del ser celoso en la ley. Y aparte nombra a su maestro, a Gamaliel, que también era muy respetado. Entonces aquí estamos todos en Jerusalén y lo están protegiendo, ¿no es cierto?, los soldados. Entonces aquí está en el capítulo 22 la defensa de Pablo. Este es ya el segundo relato en el libro de los Hechos de la conversión de Pablo. El primero está en el capítulo 9, ¿no es cierto?, y el segundo que estamos viendo, ¿no es cierto?, y el otro que está en el 26. Entonces, al hablar en hebreo, Pablo contribuyó a calmar y despertar el interés de los judíos, ¿ya? Entonces se aprovechó de eso. Y la primera táctica de Pablo, vemos que él era un judío con valiosa ciudadanía romana. Y en el verso 28 afirmó que lo era de nacimiento, o sea, lo que indica que su padre había sido igualmente ciudadano romano, y por eso él tenía esa ciudadanía. Y su primera educación fue a los pies del gran rabí Gamaliel, ¿no es cierto?, y fue la mejor, ¿ya? Entonces eso lo sabían todos los judíos. Y la paradoja es que Pablo deba decir en el verso 5 que su plan era traer a los cristianos presos a Jerusalén. Ese era el plan inicial. Le está testificando de eso a la multitud y que está muy, ¿no es cierto?, muy violenta. Pero él mismo ahí estaba allí prisionero, ¿ya? Ahí vemos las cadenas, ¿ya? Esa es la ironía, ¿ya? Que él cuenta eso y él mismo terminó preso allá en Jerusalén. Y él habla de su conversión y aprovecha toda esta situación, aunque era muy peligrosa, pero él la aprovecha. Y habla de su asombrosa conversión. Entonces Dios en su gracia, según él mismo, derribó a Pablo con una gran luz del cielo. Nosotros vemos que el pecador está en tinieblas hasta que la luz de Dios brilla en él. Y Pablo vio y oyó al Cristo glorificado, confió en él y fue salvado por él. Y fue llamado por él, además. Y de esta manera vemos que los judíos escucharon con atención la narración de Pablo hasta que pronunció, ¿no es cierto?, esa palabra detestable para ellos, que era la palabra gentil. Hasta ahí nomás lo escucharon. Y nosotros vemos que Pablo pudiera haber usado otra palabra, pero entonces no hubiera sido fiel al citar lo que el Señor le había dicho, porque él mismo habló que él era apóstol a los gentiles, y en determinado momento dijo: ya, aquí se acaba todo esto, me voy a los gentiles. Entonces él tenía que hablar de esa, nombrar esa palabra, nombrar a este grupo. Y la predicación de Cristo se hizo realidad. La nación no recibió el testimonio de Pablo. En lugar de eso estalló un motín. Estaba muy alterado el ambiente. Yo creo que nosotros, si hubiéramos estado en esa situación, nos llenamos de pánico, de miedo, nos trabamos, nos hablamos, nos aterrorizamos, y mucho menos íbamos a estar aprovechando la situación para predicar, ¿ya?, para hablar de la misión de Cristo. Y bueno, y él apela ahí a su ciudadanía romana, porque en este caso usted se recuerda que en Filipo él lo golpearon, ¿se acuerda?, con Silas, cuando después lo pusieron en el cepo, pero lo golpearon. Eso no se podía hacer. En este caso él ahora no va a dejar que lo hagan, sino que va a apelar a su ciudadanía. Era contra la ley tratar de esa manera a un ciudadano romano, y Pablo aprovechó estos privilegios legales. Entonces el tribuno había comprado su ciudadanía romana y parecía estar muy orgulloso de ello, mientras que Pablo anunció que él lo era de nacimiento. Y de esa manera, bueno, no quedó otra que el capitán, bueno, quitarle las cadenas, y mantuvo a Pablo en la prisión hasta que el concilio judío pudiera reunirse al día siguiente. Y eso se ve ya en el capítulo 23. Es decir, del capítulo 22 ya se toma, ¿no es cierto?, a Pablo preso, ¿no es cierto?, y se empieza ya a ver todo este tema y dónde va a ir a parar, ¿no es cierto?, en este tema. Entonces ya cuando vamos a entrar al capítulo 23, vemos que antes de eso vamos a hacer un repaso de la historia de Israel en el libro de los Hechos. La nación ya había participado de 3 asesinatos: Juan el Bautista el primero, Cristo el segundo, Esteban el tercero. Hubieran cometido el cuarto si Dios no hubiera librado a Pablo mediante la intervención, en este caso, de la Guardia Romana.